Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia, nuevamente con ustedes hoy, lunes 22 de diciembre, penúltimo día lunes de este mes de diciembre y del año 2025. Se nos va el año, viene un próximo año, veremos que no sea un año repetitivo, reiterativo y que nos siga escandalizando desde el punto de vista de la destrucción de los valores de peruanidad y de contundencia moral y cívica que deberíamos esgrimir para que tenga sentido nuestro país. Pero bien, estamos en Habla la Palabra y tenemos ahora la grata presencia de un, digamos, insurgente cultural de vitalidad y de temperamento que ha trabajado una propuesta aquí en Arequipa, es cusqueño, chumbivilcano, pero radica en Arequipa hace 31 años y aquí ha forjado una identidad sin perder su propia identidad andina y entonces es propulsor del idioma quechua y escribe poesía en quechua, cuentos en quechua y razona y argumenta en quechua y entonces esto realmente es aleccionador y conmovedor, cómo se puede trabajar en un escenario de diglosia, es decir, de dos idiomas o tres idiomas donde hay uno que es un idioma dominante que a veces eclipsa las expresiones o si no lo hace la gente que tiene el ejercicio de ese idioma dominante no valora las otras expresiones idiomáticas que tienen un trasfondo cultural de mucha expresividad, de mucha riqueza, mucho significado y significante y además otras percepciones para entender el medio. Nos estamos refiriendo a Fidel Almirón Quispicibana, cusqueño, radica en Arequipa. Buenas, Fidel, gracias por estar aquí en Habla Palabra. Y me la llevo a cocha Hernán Allianch, ¿no? Allí en Micasiani, Cangre más que imagen Josemita. más o menos, tengo algunos bueno, yo he conocido el quechua en el campo cuando era niño, iba con mis padres a la hacienda, a la finca, y entonces uno se familiariza. Y después, cuando fui con algunos compañeros de universidad, me dijeron, pero tú hablas el quechua. No les digo, bueno, siempre he estado en un ambiente donde se ha valorado y respetado el quechua y cuando nosotros fuimos con la agrupación Puno Arte Folclórico y Teatro, una institución abanderada y pionera en la manifestación del folclore en los años 60, bueno, fueron los mayores, nosotros todavía no estábamos como para poder lanzar los 5 o 6 años de edad y José María Arguedas se expresaba en quechua y yo lo conocí bueno, la situación era pues de otro encanto, ¿no? Y es que hasta que él escribe un libro, Kashkanirami, sigo siendo, ¿no? Una cosa de esa naturaleza. Y entonces el idioma quechua, como dice también Arguedas, en Puno ha impregnado mucho, porque la gente o bien hablaba aymara si estaba en el lado sur, colindante con Bolivia, o quechua en el lado norte colindante con el Cusco. Es decir, había un vaso comunicante, nadie se diferenciaba y la gente se expresaba para conversar, para ordenar, para, bueno, para lo que fuere de la relación social permanente, ¿no? Me echa recordar entonces a Arguedas, ¿no? Calla, dice Calla y Corajmi, ¿no? Eh, Pero esa es la de la señora Padilla, Ujú. Kashkaniragmi. Kashkanida. Sigo siguiendo una cosa así, ¿no? Que- Ella pone ese título, pero supongo que es en las canciones tan conmovedoras de Arguedas, ¿no? Cantando en quechua, sus ailis y sintiendo. Hay un El CD tambo, que es, ¿no? el tambo a mí no sé, es una elegía, ¿no? Es una elegía, es una carnavalesca, pero no es de una composición de él, ¿no? O sea, él Ujú. mismo dice es una composición ya de la tradición de carnaval de Tamboamba, ¿no? El Claro. tambobambino. Y además, imagínate que José María Arguedas, que viene de un mundo indígena que lo impregna, lo atesora y lo vive, no es una especie de despreciador del espacio español, amigo de Emilio Adolfo Westphalen, la antípoda de él, o sea, surrealista. Ujú. Extranjero es del propio idioma, pero peruano por la creatividad en su abolición de la muerte. Y además, de Francisco Miro Quesada Cantuarias, el gran filósofo, estaba en la florinata, digamos, de esos años de cierta vanguardia de la inteligencia peruana. Y entonces Arguedas era un peruano completo, sentía en quechua, sentía la profundidad del país, pero también conocía la modernidad, ¿no? La que reivindica pues la condición social y cultural del indio, ¿no?
y de la cultura, y de la vida y de la vitalidad. O sea, cuando con los hermanos Chara y canta, y con el otro, no recuerdo ahorita su nombre, que le toca, y que Jaime Guardia creo que es, que le canta cuando él se pierde la vida, y en el sepelio canta. Bueno, realmente te sacude, te sacude. O sea, más allá de cualquier extracción política que tengas o social, la autenticidad y la profundidad de esas canciones te sacuden, definitivo. Así es, mi estimado. Estoy para servirte, mi estimado Hernán. Sí, dime, ¿cómo así? Yo entiendo que debe haber un grado no de pugnacidad ni de beligerancia, pero sí de temperamento, para que un medio, en algunos aspectos pacata, retraído, hipercatólico, como ha sido Arequipa hasta hace unos 30, 40 años, hayas incursionado y defendido tu idioma nativo, tu idioma ancestral, tu idioma expresivo, y has escrito y has hecho tu tesis en quechua. Estimado Hernán, hablabas de insurgencia, ¿no? O sea, justamente esa actitud rebelde ha permitido que nosotros estemos frente a usted, conozca al doctor Callaconde y a mucha gente. La verdad es que esa actitud de rebeldía nace, creo, desde ese espacio de la discriminación lingüística y también social que hemos sentido nosotros. Yo todavía pertenezco a la generación de los que veníamos del campo a la ciudad y nos marginaban Bueno, por la y forma de había, hablar, ¿no? claro, había las dos cosas, ¿no? Ujú. La discriminación y el racialismo, las dos Claro, cosas. Ahora ya no hay un racialismo manifiesto, pero sí hay discriminación. Somos iguales, pero no tan iguales, ¿no? claro, Está ¿no? bien, tú por tu lado, yo por el mío. Y Esa es la nosotros manera de nos tolerar. alienábamos Ujú. a la vida del campo. Entonces, cuando regresábamos teníamos que aparentar que somos de la ciudad, ¿no? Entonces, sin embargo, yo más o menos tengo la idea de que a partir del año 2000 eso se va perdiendo y va creciendo la identidad. Por ejemplo, en mi época el usar la carabatana, el poncho, el sombrero, no todos usaban, ¿no? Nosotros del campo queríamos usar pantalones sintéticos, ¿no? Y no de bayeta, ¿no? De poliestel. Claro, claro, había pues, ¿no? Aunque pasen los años. Sin embargo, ahora usted va a mi pueblo orgullosos de portar la pollera, el poncho, ¿no? Ujú. Lo que es y es más, ¿no? Con tejido de bayeta, ¿no? Entonces, todavía pertenecemos a esa época y en siglo XXI yo estoy convencido que tenemos que romper esos espacios de la discriminación y tenemos que enterrar esa idea retrógrada y revalorar las manifestaciones culturales de nuestro país, ¿no? Claro, y como yo dije al principio, los valores de la peruanidad, que eso es una síntesis viviente, y si somos pluriculturales, multilingües, afirmemos esa condición. Yo he escrito hace muchos años en Puno, cuán bello sería si todos los puneños hablaran, además del castellano, quechua y aymara. Tendrían otro basamento espiritual y otro común denominador para desplazarse con mayor fortaleza. Bueno, entonces tú me dices que has tenido rebeldía, pero tu rebeldía ha sido creativa, no ha sido una rebeldía destructiva, ¿no? Sino una rebeldía de proponer, de explicar, de hacer y de entrar en el terreno de la creatividad, porque escribir en quechua, que significa manejar la grafía, manejar el alfabeto mismo y la escritura. Es decir, cómo pones tú una Q en vez de una K, y cómo armas la propuesta para que tenga la glotalización, la firmeza del idioma, ¿no? Claro, la universidad, bueno, yo prácticamente me divorcio del quechua cuando llego en el año 91. Sin embargo, cuando ingreso en la universidad, ya cambia mi visión, mi panorama, ¿no? Entonces, yo no he asistido a muchos eventos de mi pueblo. En la casa sí, yo he mantenido la cultura quechua a través de la música, pero ya en ambiente familiar. Sin embargo, en la universidad veo que se enseña quechua, ¿no? Alberto Almirón me enseñó quechua en segundo año, y en segundo año en la universidad, y entonces ahí me aproximo a la letra. Yo podía hablar quechua, y obviamente no hablamos ya el quechua pues Ujú, antiguo, ¿no? ujú. Ya hispanizado, entonces con bastantes préstamos. Podía hablar quechua, nosotros somos quechohablantes de nacimiento, sin embargo, la escritura me faltaba.
Entonces me aproximé justamente en estas clases de la universidad que, bueno, no son como estudiar idiomas, ¿no es cierto? Sino Ujú. era un curso en el cual, y eso me va incentivando y me va diciendo que yo no puedo dejar de lado. Y entonces, de a pocos fui entrando hasta que en 2014 escribí Soncuy Pananaini para un concurso. Y lo dejé ahí y mi gramática, mi ortografía todavía está pues Ujú. en pañales. Por decirte, Titicaca, la gente le escribe con C porque está españolizado, pero otros dicen que debe ser con K. Pero los últimos lingüistas ahora dicen con Q, porque le da la fuerza de Titicaca, o sea que la piedra en el agua, una cosa de esa Claro, naturaleza, esa ¿no? Q que en el quechua no se llama Q, sino se llama consonante K, ¿no? ¿Verdad? Ya, eso Y la es, ¿no? consonante K, 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 ¿no? Que es piedra, caja, ¿no? Claro, entonces debería ser, titi es plomo o Ujú, también es metal, ¿no? Es el claro. metal titi. Caca puede estar fijo, Y es ¿no? piedra también, Claro, ¿no? o Ujú, piedra, ¿no? ujú. Roca fija, ¿no? Que esté ahí fija como un plomo, algo así, ¿no? Entonces, ya prácticamente es una autoformación en cuanto a la escritura quechua. No, yo no asistí, aparte de las clases de la universidad, no Porque hay, asistí claro, a centro de idiomas, ¿no? ahí hay un problema cuando Alberto Escobar en los años 60, inducido por las propuestas educativas en el país de la reforma educativa, con Augusto Salazar Bondi, con Peñalosa Ramela, filósofos, escritores y pensadores, se empieza a trabajar en los diccionarios del quechua y se dan cuenta que una cosa es el quechua cusqueño, otra cosa es el quechua del altiplano puneño, otra cosa es el quechua de Ayacucho, y entonces hay varios asuntos dialectales que inicialmente se pensó que entrampaban el entendimiento, ¿no? Pero que ahora esto con el paso del tiempo se ha ido suavizando y ya no hay mucha controversia en Sí, el sí, tema, sí, ¿no? sigue viendo, ¿ah? Sigue viendo. O sea, Pero mínima. pero lo que pasa es que esas Ujú. variantes van a ocurrir de acuerdo a la región, ¿no? O sea, eso va a ocurrir en todas las lenguas, ¿no? Y yo estoy convencido que el quechua es uno solo, solamente que por la ubicación geográfica ha ido variando pues las palabras, ¿no? Y tanto así que el Ministerio de Educación, por ejemplo, no ha podido unificar la escritura en el Perú. Y entonces ha sacado cuatro Bueno, y normas. escoger muchas sensibilidades, Claro. pues, Entonces, ahí definitivamente. tienes, por ejemplo, hay normativa para escribir quechua amazónico, quechua central, quechua norteño y quechua sureño. Y en el quechua sureño tenemos a dos variantes, ¿no? Que es el chanca y el collao. Ujú. Entonces, entre nosotros, bueno, la escritura dice que debemos llevar de una forma ya normada, sin embargo, a veces en la oralidad todavía no aceptamos. No, tú estás hablando como chanca. No, Ya. yo soy cusqueño, ¿no? Hablabas de los diccionarios, estimado Claro. Hernán. Yo estuve revisando, bueno, estoy empezando a revisar la primera gramática, por ejemplo, quechua, que no es escrito por un campesino, ¿no? Sino por un español, Fray de Santo Tomás. En 1560 sale esta gramática. Claro, los grandes evangelizadores, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, luego González Holguín hace Ujú. aparecer en 1600. Por ejemplo, allí yo revisaba el sonido de sha, el sufijo sha y eshka, ¿no? En Ayacucho dicen kashkan, nosotros en Cusco decimos kashan. Cacha. ¿Dónde Entonces, está? ¿Dónde está? claro, o sea, kasha, no, ¿dónde está, no? Kasha, el sha, ¿no? Kashan, purishan, Ujú. mihushan, ¿no? O sea, purishkan, mihushkan, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, yo quiero llegar, pues, ¿cuál es el sonido inicial, no? Entonces, el Ministerio de Educación dice que el sonido inicial es eshka. Por lo tanto, el Ministerio de Educación en su normativa ha tomado la parte más conservada, ¿no? Del quechua y el sha entonces sería una variante. En una de las gramáticas he encontrado ya del año 1900
que ahí aparece sha, pero el eshka no. Sin embargo, también en el Ollantay también está eshka, ¿no? Ahora, No está pero eso sha, es ¿no? parte de una ciencia que no ha tenido mucho auspicio, una disciplina, la glotocronología. Es Ya. decir, a lo largo del tiempo, cómo ha ido variando el idioma y cuáles son las intensidades, los significados, las raíces, bueno, esa semiótica, ¿no? Cómo va cambiando y qué préstamos ha tenido, qué cosas ha consentido. Por ejemplo, Cerrón Palomino dice que entre el aymara y el quechua hay muchos préstamos y se habla, inclusive Riva Agüero dice el proto quechua, etcétera. Y entonces eso al final nos puede deslumbrar para algo, pero desde el punto de vista de lo práctico, Claro. es decir, lo interesante sería que la gente aprenda a sentir el runa simia, aprenda a sentir los idiomas nativos y sea parte de su espiritualidad, no de su percepción. Es lo que yo digo, ¿no? En la actualidad, en el siglo XXI, tenemos que hablar de la zona desde la variante donde estemos. Uh -huh. Pero no hay que confundir la escritura, ¿no? Porque una vez me dijeron, tío, ¿qué quechua enseñas? ¿Cuánto te han pagado los chancas para que enseñes así? Bueno, eso No. ya es una mirada tubular y agresiva, ¿no? Claro, Claro. entonces yo digo, un momentito, la escritura hay que normal. Si nosotros, por ejemplo, no apostamos por la normativa, ¿cuántas gramáticas vamos a sacar por cada variante, ¿no? Ahora, al final, el movimiento se demuestra andando. Es decir, Efectivamente. la práctica del idioma quechua en espacios definidos y bien clarificados o extendidos define la modalidad y entonces va oscureciendo a otros, va desplazándolos, pero el asunto es practicarlo. Y entonces, Claro. o sea, que vale la pena, ¿no? Claro Entonces ya no hay diferenciaciones entre que el chanca, el altiplánico, etcétera, y es el idioma quechua. es Ya que el quechua generaliza. funcional tiene que manejarse en la oralidad, pero también estoy seguro que, bueno, estoy convencido que la escritura hay que también normar, ¿no? Porque recuerdo ya hace 4 o 5 años, la UNSA puso en su prospecto para el examen de admisión, iban a tomar preguntas quechua e inglés. Pero a la semana el Consejo creo que lo reguló y lo quitaron quechua, ¿no? Y se han olvidado, tanto se han olvidado hasta ahora que dicen, ¿no? En idioma nativo o inglés, pero solamente toman Bueno, inglés. nosotros te comento, y esto no es un afán personal, pero los Siete Ciudadanos, una asociación que tenemos nosotros de gente puneña, editaba un programa Cultura Política Ajá. en Puno y por primera vez invitamos a quechuólogos y aymarólogos puneños para que expliquen por televisión y la gente en Puno, imagínate un escenario que debe ser mucho más tolerante, se escandalizó. Estoy hablando de más o menos 16 años atrás, ya 2010 más o menos. Y después empezó a generalizarse. Dejamos de sacar el programa nosotros porque nos fuimos a Moquegua, esta situación, y ya en otros cogieron la iniciativa y después se expandió tanto que Radio Televisión Peruana ya está sacando desde hace 6, 7 años programas en quechua, ya están en aymara, ya están buscando los otros, la Shanning, etc. Es decir, estamos haciendo que la identidad se visibilice con mucha mayor nitidez, ¿no? Claro, Según constructo social. claro, pero mi comentario iba a que, por ejemplo, lo quitaron y conversé con una de las personas, me dijeron, es que, ¿qué normativa enseñamos, no? Entonces, por eso he frenado. Sin embargo, como usted dice, ahora aprovechando las redes, pues han aparecido programas de quechua, pues de varios caminos, ¿no? Por ejemplo, hace poquito hemos estado en la capital, en el programa Nocanchi, con Zaira. Zaira es de Puno. Y no recuerdo de la muchacha esta que está en Huancabericana. Ya. Él tiene la variante chanca, Zaira tiene la variante collao. Ambos conducen el programa Ñojanches en TV Perú. Pero no Lima, se ¿no? pelean, se hacen entender, ¿no? ¿Para qué nos vamos a Claro, pelear? Ñojanches pura huecacha, yancacha, macana, que se hace, manera que. Mana Macanacui. Manan takanabi naman ñojanches pura jare, ñojanches pura sumachta jabarenekunach, sumachta ñaupajan por iranches. Tenemos, ¿para qué vamos a estar peleando nosotros, no? Que tú hablas mal, que yo hablo. Lo que sí hay que buscar las deformidades o esas torpezas tan tontas, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir guarmi, mujer, ¿no? O esposa, lo he escuchado en el mismo Puno, esposata.
¿Y qué es eso? O sea, realmente es una desinencia, es una manera de aludir a la esposa en quechua. Y se dice Warmi nomás, pues no. O hay otro referente que pueda complementar esa condición de mujer esposa. Esposata. Esposata, han dicho, pues es terrible. Ah, O no, sea, lo que pasa es que se ha confundido, por ejemplo, en el quechua no existe el artículo, ¿no? ujú, Entonces se cree que ta es un artículo. Ta debe aparecer solamente cuando en la construcción oracional como un complemento del verbo. Por ejemplo, yo que sé, ¿no? A ver, antata apami. En sí el sustantivo es anta, ¿verdad? claro, pan. Entonces el verbo apamoy, traer, recae directamente en el pan. Ujú. Entonces, en quechua diríamos, trae el pan, ¿no es cierto? Entonces, el pan sería objeto directo. Pero ¿cómo dirías En, esposa en- en- en en quechua? quechua, antata apami. Entonces, ¿qué pasa, no? Ese ta Ya lo han solamente se generalizado. utiliza para los sustantivos que reciben la acción, para el objeto directo se le coloca ta. Ya. Entonces, esposata munane, a ver, esposata jabania, veo a mi esposa, digamos, ¿no? Entonces, esa esposata, ese ta, Ujú. solamente debe aparecer cuando es complemento, pero como sustantivo no. Podemos hacer un préstamo, ¿no? Esposa, ¿no? Claro, entonces por ahí derivamos en otro problema más delicado. ¿Cómo el idioma ancestral, el idioma original, que recién está entrando a asumir una carta de ciudadanía y de visibilidad, puede admitir nuevas palabras, nuevos conceptos de la tecnología moderna para no estar desplazado o su condición sine qua non es hablarlo, sentirlo y no confrontarse con las cuestiones tecnológicas, Eh, porque ¿cuál es el equivalente para traducir, por ejemplo, es un que, algoritmo? claro, es que la hegemonía de la lengua que es Ujú, ahorita el español hace pues que ocurre eso. Por ejemplo, cunitan. ujú, Cunitan, en quechua sería cunachan o cunachayan, ¿verdad? ujú. Entonces, cunitan, ahí hay, ¿qué se llama? La mezcla entre el español y el quechua, ¿no? Claro, Esta cantante, no recuerdo, pero canta Guarmisitay, ¿no? Ahí Guarmi es quechua, Guarmisita lo han españolizado y Guarmisitay lo ha regresado al quechua. Entonces, mujercita o mi mujercita sería. Eso también ocurre con Arguedas, ¿no? Por ejemplo, Majtillus no es quechua, pero es un majtita pequeño, pues, ¿no es pero cierto? Es un Majtillo, majta. pero ya es españolizado, o sea, hay Ujú. una transferencia Pero eso es léxica, más ¿no? poético, digamos. O sea, no habría por qué llegar en controversia No, frente no, a no, eso, ¿no? solamente hablamos de la oralidad, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Majtillo, entonces, ¿qué pasa? Ya estamos, el quechua es Majta, pero se está utilizando el diminutivo del español, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa, no? Ya lo ha convertido en préstamo al Ujú. español. Igual, nosotros del quechua al español o del español al quechua. Por ejemplo, calato, de jala, Claro. calato, hemos Bueno, hecho y un préstamo, ¿no? hay bastantes pues refranes, palabras, arequipeñismos, cusqueñismos que tienen justamente ese maridaje, ¿no? Sí, sí, Que sí. tienen el sabor local, es Pero decir, eso está juntan bien, las ¿no? cosas. Y claro, En la oralidad está entonces ahí bien. estamos entrando a tu campo, es decir, en la poesía tú estás manejando esas dos opciones de prestarte por el sonido, por el idioma y por la propuesta de una palabra, un texto, un verso en quechua, parte de una desinencia en español por la musicalidad. Puede Claro, suceder. y es más, ¿no? Por ejemplo, a veces en la creación no uso tanto la normativa de la escritura. ¿Por qué? Porque debe, como usted dice, tiene que haber musicalidad, tiene que sonar el verso Ujú. o la oración que se está construyendo. Por lo tanto, creo que hay una libertad de escribir desde la oralidad. O sea, más bien en la producción del texto, por ejemplo, el ñau ñaucha que hemos sacado, ahí sí ya aplicamos la norma, porque es un texto de enseñanza, ¿no? Ujú. De la escritura. En la literatura nos damos todavía esa libertad, ¿no? Para construir un verso, Ahora, ¿no? tú mismo te traduces, escribes en quechua y lo pasas al castellano. Ari, ¿En cuál te sacias mejor o te sientes mejor representado, más auténtico? quechua. Porque en el quechua hay otra musicalidad, ¿no? Es Sí, decir, no, quechua, ¿no?
yo de niño en el campo he escuchado cómo se expresan en quechua, uno se queda encandilado, no solamente porque no lo comprende muy bien, sino porque tiene otra dulzura, otra expresión. Entonces hay una consustanciación de el hombre, de la mujer con el paisaje, con cierta dulzura ambiental, cosas de esa naturaleza que no se ven en el castellano, que tiene otro oficio expresivo, ¿no? Cada lengua Sí. tiene su dulzura. El español, por ejemplo, es maravilloso para construir un verso, ¿no? Ujú, Pero usted no puede conseguir los mismos versos del español en el quechua difícil, ¿no? ujú. O los mismos versos del Claro, y quechua por al eso en español. uno de tus libros, Suncuipa Nanaimi, o sea, El dolor de mi corazón, tú pones en quechua, ¿no? Ajá. Eh, Socta, Canchis, 1, 2, 3, 4, y después los pones también en castellano, 1, 2, 3, 4, ¿no? Esa es la traducción. No me gusta la traducción ¿Tú la has porque, hecho o...? claro, todo el trabajo es mío. Lo que pasa es que no me gusta la traducción porque, primero, he intentado traducir casi literal. Ujú. Y entonces la intención se pierde. Sin embargo, en Farisa querido trabajar las dos. Ya. Las dos, ya, artísticamente he querido trabajar pensando también, al momento de traducir, ¿no? En el español. Yo entiendo que la traducción es otra composición. Claro. Entonces, hay que darle, creo, tanto en, bueno, yo produzco desde el quechua, pero al momento de llevar el español, también le tengo que dar el tratamiento en el español Ahora, como pero debe. si tú mismo eres el traductor de tu poesía en quechua, ya tienes mayor autenticidad, mayor nivel de definición y de fidelidad y no de representación, digamos, no más o menos trasladándolo, porque no creo que la sinonimia o la polisemia de las palabras en castellano te sean esquivas frente a la riqueza que estás planteando en el quechua, ¿no? Claro, el doctor Juan Alberto Osorio propuso, ¿no? De que uno no debería traducirse, ¿no? Arguedas, por ejemplo, se traducía a sí mismo, ¿no? No debería traducirse. Entonces, en este caso, si no se podía traducir a sí mismo, Ujú. porque no recuerdo si decía perdí la autenticidad, pero yo creo que uno debe traducirlo porque entiende el texto, ¿no? Claro. Lo entiende, ¿no? Porque yo me hice traducir No, además por asuntos de comprensión, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, Es sí. decir, uno que es lego no conoce el quechua, Ujú. y entonces bueno, y ni siquiera lo sabe pronunciar bien. Pregunta, ¿por qué es esto? Y entonces tiene un apoyo, un auxilio, que es la traducción en el castellano, ¿no? A ver, en este caso, nosotros cuando llevamos del español al quechua, debo entender, pues, para empezar, la intención del texto, ¿no? Pero a veces, pues, otro traductor no te, que se llama? No lo entiende. Sin embargo, hay propuestas que las producciones deben solamente estar en quechua y sin traducción. ¿No? Saludo a Daniel Palomino desde aquí. Él, por ejemplo, propone que las composiciones deben ser solamente en quechua y sin traducción. Y esa traducción le tenemos que dar a otros el Que trabajo. otro le haga el trabajo. Sí. El Bueno, problema es que ahora, porque... bueno, son sutilezas, ¿no? Sí, sí. Son maneras muy delicaditas de plantear las cosas. Pero estábamos conversando y nos hace un referente el quechuañol, ¿no? El aymarañol. Por ejemplo, había un grupo, los grupos intelectuales Chasqui en Puno, que se burlaban de las maneras tan ufanas y tan especiales que tenían los aymaras de Ácora, ¿no? Y decían, nosotros Nakaja, todo corazón emocional quispa, pero quienes improperio nazca, hablaski, así también nos hoja. Es decir, hacían una mezcolanza entre español y aymara para burlarse, ¿no? Que, traduciéndolo así groseramente, es decir, nosotros los aymaras somos, de amplísimo corazón, pero cuando alguien nos molesta, somos peores que los que nos molestan, ¿no? Es una cosa, más o menos hay en literatura esta clase de ironías, de sarcasmos, ¿no? Pero en el quechuañol popular, ahí sí hay cosas muy complicadas de yuxtaposición de palabras, ¿no? Sí, y eso, por ejemplo, se ha dado bastante en las canciones, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo que tiene que haber, o sea, a ver, hubo hace poquito el Perumín, y en el Perumín hay traductores e intérpretes.
Los traductores e intérpretes, en este caso, escuchan, ¿no? Un discurso, hacen el quechuñol. ¿Cómo van así? Computadora, minería, ¿no? Por ejemplo, recursos humanos. Computadura, claro. Y entonces el traductor no va a estar perdiendo tiempo tratando de convertirlo al quechua y tiene que usarlo, ¿no? En la universidad tenemos carreras, por ejemplo, a ver, trabajadora social, qué van a hacer en quechua? Arquitectura, Ujú. ingeniero civil, ¿no? O sea, entonces, yo estoy de acuerdo que sí tiene que ver el quechoñol, pero en la oralidad. Si en la escritura ya no se puede, entonces ya puede también usar el préstamo, ¿no? Por ejemplo, en Cusco habían puesto en una oficina creo que era ginecología, obstetricia, obstetricia. Entonces decía, "Guanamecuna onjuinin jampina". Yo pregunto al médico cuál es la intención del obstetra, ¿no? Las de las mujeres enfermas. Sí, entonces dice que solamente, bueno, se entiende pues que ese espacio es para curar las enfermedades de las mujeres, pero Ujú. no se reduce ahí, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo propongo es, por ejemplo, ¿cómo tendría que decir? Llevarlo al quechua, ¿no? Ginecología, tal cual. No hay yato en El quechua, equivalente, claro. pero sí se puede trabajar ji con la i, la ya intermedia o la y la a, ¿no? Entonces Ujú. ahí podemos jugar. ¿Por qué? Porque no hay diptongo en quechua, ¿no? Bueno, ese en todos casos es un reto, ¿no es Sí, cierto? es un Tener que reto. plantear cosas novedosas, pero lo que sería interesante es que empiece a tener carta de ciudadanía estas propuestas y sea más masificada, sea más popular y sea más de acceso a todos y que haya tolerancia, que haya comprensión y que haya brazos abiertos que permitan que estas propuestas sean parte de nuestra construcción de ciudadanía y de identidad peruana plena, ¿no? Tenemos el referente. En Bolivia la gente habla mucho el quechua y el aymara y no se siente disminuida. Y el guaraní en el Paraguay, etcétera. La gente con sus idiomas aborígenes, auténticos, tiene su identidad y tiene su afirmación. En el Perú todavía hay un bloqueo, ¿no? Sutil, mental. No me opongo, pero no lo quiero. ¿No? Sí, 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 sí. En Arequipa, por ejemplo, Claro. algunos todavía se oponen, ¿no? Sin embargo, creo que estas propuestas van ya concientizando también, ¿no? Uh -huh, A través de estas propuestas de las escrituras vamos concientizando, ¿no? uh -huh. ¿Podrías leer o escoger un poema tuyo? A ver, ¿Cuál quieres en quechua? ¿No? a ver, José Michel, el poema 24, el poema 24 Uh -huh. en quechua, Ixqueichunga Tawayo. En este caso están enumerados los poemas, ¿no? Los Claro, poemas en sí no tienen no tienen título, un título no ya. tienen un título, ¿no? Qankunapaq qamaq wiraqucha sipaskunapaqpas atuqpas qanmantataq tapuyuwan imaynan kashan rimanakushankichu munasunkiraqchu chayqa sut'llantan niyapuni manañan nispa chaymi mana kawsayniypiñachu nuqaqa purini hinaspan atuqpas chupallanta mayurispa khuyapayawan. ¿La podía Y, entender? bueno, En muy español está complicado, ¿no? al A ver. final. Permítame, por favor. Este es el poema en español. 24 dice, hasta el zorro me pregunta por ti. ¿Cómo está? ¿Has hablado con ella? ¿Te quiere todavía? Entonces le respondo con la verdad, ya no. Por eso ya no ando en mi vida. El zorro, batiendo la cola, se compadece de mí. Bueno, esa es pues la poesía, ¿no es cierto? O sea, cómo conmueve al que sabe el quechua y que en su idioma le pongan esta belleza, y cómo también la sensibilidad hispana del castellano también sacude a quien lee un poema transido de afecto, de abandono, de desilusión, ¿no? Pero de todas maneras, pues es el arte de la composición, definitivo. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, acá en Farisa, como le digo, le di un trato en español, porque yo también tenía la intención en que en algún momento, por ejemplo, uno de mis poemas, ya sea en quechua o en español, sean pues declamados en el colegio, ¿no? Uh -huh. Y estos tres poemas, esta trilogía, habla justamente del amor. Bueno, el amor exultante, el amor triunfante o el amor vencido o huidizo que se escapa.
más que todo es una elegía, ¿no? Ujú, ya, Entonces, o sea, el amor en abstracto, o sea, sí, sí, el sí. arte de querer, de ser amado y bueno, de amar todo, no solamente a la mujer, sino a la vida, a la creación. Como en el quechua tradicional, pues el amor que se tiene por el agua. Gamanil Churata decía, qué belleza el agua Churata. desnuda. Sí, sí, ¿No? sí, Sin sí. otro vestimento, además, que refleja en su desnudez el calor del sol, la oscuridad de la noche, bueno, cosas de esa naturaleza, ¿no? Trato de jugar ese amor al aspecto femenino, pero con los elementos andinos, ¿no? Ujú. Y entonces el amor, como usted dice, se va reduciendo en esos espacios andinos, ¿no? A través de, el amor a la mujer, ¿no? Bueno, el amor que no tiene sino diferentes, muchos múltiples rostros. Excelente, Fidel Almirón. Gracias por estar aquí en el programa y te deseo unas serenas fiestas navideñas y un alborozado año nuevo. Muchas gracias por estar en Habla la Palabra. Estimado Hernán, este es el libro el problema del indio, traducido al quechua por mi persona, que ha sido auspiciado por el Ministerio de Cultura. Le voy a obsequiar a usted. Gracias. Sí, por favor. Gracias por la invitación. Y nosotros hemos publicado Ñawi Ñahuicha y estamos pues el próximo año, el 15 de enero Este es uno de los empezamos, ensayos de José Carlos Mariátegui. sí, 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 el Ya. problema del indio y el problema de la tierra. Ujú. El 15 de enero, estimado Hernán, estamos aperturando el curso de quechua con Ñawi Ñahuicha idiomas. Nosotros vamos a dictar a través de la virtualidad. ¿En dónde? ¿En la universidad? No, a través de nuestra plataforma Ñawi Ñahuicha, o sea, Ya. virtual. Excelente, están invitados. Bueno, hasta la próxima semana y como decimos al despedirnos, si Dios nos da vida y a ustedes paciencia. Ha sido Habla la Palabra con Fidel Almirón Quispicibana. Quispicibana, sí. Un apellido compuesto de abolengo andino. Bye, bye.